Bolivia, las encuestas reflejan que el 52% de los ciudadanos rechazan las modificaciones a la Constitución Política del Estado para una nueva postulación del presidente Evo Morales. Mientras el oficialismo le ha restado importancia a estas cifras, mejor dicho, que se han conocido, y dudan que las mismas reflejen la realidad de la preferencia de los bolivianos, la oposición confía en que estos datos se consolidarán cuando se efectúe la consulta. Paola Cuentas, periodista en NTN24 en La Paz, amplía la información. Paola. Amigos de la tarde, estamos en el primer año de este periodo, que es hasta el 2020, del presidente Evo Morales, y ya se está hablando de encuestas en torno a una nueva posible candidatura. Es que recordemos que los sectores sociales han acelerado el tratamiento de esta ley para cambiar la Constitución. Los asambleístas, 2/3 oficialistas, aprobaron también de inmediato la norma, y ahora resta el último paso, pero uno de los más importantes, que es el referéndum, cuando la ciudadanía le dirá sí o no a estos cambios en la Carta Magna. Una encuesta sobre si se realizaría en este momento esta consulta revela que el 52% rechazaría esta posibilidad. Bueno, las encuestas son herramientas de medición que te reflejan un determinado momento, en un determinado grupo. Son elementos de trabajo, ¿no es cierto?, que sin duda ayudan a unos y a otros. Pretender que una encuesta es lo que define el estado de cosas o es lo que se tiene que tomar ya como verdad irrefutable, yo no creo que sea correcto. La encuesta es como lo es un tenedor para cortar un bife chorizo. La encuesta se realizó tomando en cuenta muestras en todo el territorio nacional, área urbana y área rural. Y aunque los oficialistas le restan importancia, los opositores esperan que estas cifras se consoliden cuando se lleve a cabo la consulta, pues ratifican que consideran que esta nueva postulación esconde otros intereses a favor del presidente. Ya está manifestando su abierto rechazo a la consolidación de una dictadura, una reelección que solamente abre la Constitución para modificar artículos que además ya fueron interpretados. Es simplemente con el único objetivo de tapar la corrupción generalizada de un gobierno y sobre todo garantizar su absoluta impunidad. La pregunta para este referéndum fue redactada, está en revisión en el Tribunal Supremo Electoral y en el Tribunal Constitucional. Hasta fin de mes, si es que ambas instancias dan el visto bueno, se emitirá la ley de convocatoria para que esta consulta se realice el 21 de febrero de 2016. Yo creo que la encuesta definitiva es el 21 de febrero si se realiza en esa fecha el referéndum. Y será el pueblo el que define y nosotros seremos, lo que tiene que tener garantizado el pueblo boliviano es que nosotros vamos a hacer estrictamente lo que mande el pueblo en ese referéndum. Recientemente, el 20 de septiembre, en Bolivia se llevó a cabo un proceso electoral, el referéndum por estatutos autonómicos, que fue promovido por el gobierno del presidente Evo Morales y que recibió como respuesta el no de la ciudadanía. Para los contrarios al mandatario indígena, esta fue una primera muestra de rechazo. Lo que piden es que ahora no exista ventajas en torno a lo que significará la propaganda desde el gobierno. Y ojalá que el gobierno no use de los recursos del Estado y no busque descalificar a la gente que piensa de que esto va contra la democracia. Porque si van a descalificar a aquellos que piensan que perpetuarse en el poder y eternizarse en el poder no es bueno, van a tener que primero descalificar al Papa Francisco, que dijo que eternizarse en el poder es tiranía. Opositores oficializarán el pedido al Tribunal Supremo Electoral para que se prohíba en época de campaña la propaganda gubernamental, pues consideran que esto beneficiaría al presidente Evo Morales. Para muchos resulta sorprendente que cuando está iniciando esta nueva gestión del mandatario indígena ya se esté pensando en la conclusión del mismo y en una nueva candidatura. Con esta información, amigos de la tarde, retorno hasta el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias a Paola Cuentas por la información. Quiero saludar a Roy Moroni, él es analista político en Bolivia. Muy buena tarde. Señor Moroni, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, Dania, como siempre, es un gusto para mí estar en el programa. Señor Moroni, después de 9 años en el poder, la pregunta es cómo tan solo el 52% de la población estaría en contra de una modificación de la Constitución para que Evo Morales fuese reelegido como presidente. 9 años no son suficientes para el pueblo boliviano. Buena pregunta, Irania.
Por ahí un elemento que hay que rescatar dentro de este sondeo de opinión, de entrevistas que hemos estado escuchando desde el expresidente Tuto Quiroga hasta parlamentarios como el presidente de senados, de senadores, el senador González. Yo creo que acá existe un elemento que va más allá justamente de señalar si el tema de la reelección el día de hoy es constitucional o inconstitucional. De todas maneras, la legalidad, es decir, el primer candado se abre desde el Parlamento, desde la Asamblea Legislativa, cuando ya se lleva adelante la consulta al Tribunal Constitucional desde la Asamblea el hecho de modificar la Constitución Política del Estado. Es decir, ya el primer candado fue abierto. El segundo elemento tiene que ver con la pregunta que se va a lanzar. Es un elemento que no ha estado siendo analizado y creo que es importante que la pregunta sea tan directa y tan concreta como la que usted plantea hace algunos segundos, y no se sume o se añada elementos como la mejora de la justicia, como la mejora en salud, pero además la posibilidad de una reelección del presidente Evo Morales. Si la pregunta va a casar a demandas sociales, a demandas sectoriales, desde un punto de vista de país, yo creo que la situación va a cambiar. Es decir, quién se va a oponer a que se mejore la salud, pero además, ¿no?, que se pueda mantener la reelección del presidente Evo Morales. Y el tercer paso tiene que ver ya con el referéndum mismo. Ahí el tema de campaña, el tema de publicidad va a jugar un papel importante, pero también otro elemento, Irania, que no se menciona es el último fallo de la Haya con respecto a la demanda marítima. Creemos que esta encuesta, hemos estado analizando algunos números, fue justamente hecha antes de la demanda marítima, antes del fallo que le permite a Bolivia el día de hoy, y sobre todo al Tribunal de Garantías de la Haya, referirse al tema marítimo. Esta es una ventaja realmente comparativa que va a tener el presidente Evo Morales y que va a ser utilizada también con certeza al momento de poner en la balanza la gestión del presidente Evo Morales de estos 9 años y, por supuesto, los términos de prórroga, de autoritarismo, de totalitarismo, que el día de hoy están siendo debatidos por una oposición que todavía no encuentra unidad para cerrar un concepto y permitirle al presidente Evo Morales terminar su mandato desde un punto de vista legítimo, pero también jurídicamente aceptable y legal. Claro, señor Moroni, pero todos sabemos que a la hora de elaborar esta pregunta, si la potestad la va a tener el gobierno, pues va a elaborar una pregunta que de alguna manera pueda inducir la respuesta. La pregunta que yo le haría es cómo va a ser la oposición para que esta sea una pregunta clara, transparente, que no busque aprovechar alguno de estas aristas sociales que usted mismo mencionó. No, con toda seguridad. Yo creo que la pregunta va a ir en esa línea, en esa dirección. Lastimosamente, la oposición no tiene 2/3 dentro del Parlamento. El Parlamento sigue siendo controlado por el oficialismo, sigue dependiendo del Palacio de Gobierno, y este es un tema estructural, la independencia de poderes. Además, hay que sumar un órgano electoral que el día de hoy está muy cuestionado, más allá de las preguntas del referéndum autonómico, que puede ser un termómetro, sí, para medir, pero no la realidad en este momento de una posible reelección del presidente Evo Morales. Yo creo que son varios factores que tienen que ver con la pregunta, cómo se encare, cómo se plantee. El segundo elemento que tiene que ver con el tema marítimo, que va casado ya al tema exclusivamente campaña, que van a hacer que el gobierno el día de hoy tenga absolutamente todas, las ventajas para manejar un proceso de una posible reelección, no solamente del presidente, sino también del vicepresidente. Es decir, un poco contestando a por qué a inicios de esta gestión y no a finales, ¿verdad? Porque podía venir el referéndum y este tipo de campaña al final de la gestión. ¿Por qué al inicio de la gestión del presidente Morales? Acá, su anterior entrevistado, he estado escuchando, dejó algo muy claro. Lo mismo que le pasa a Venezuela, de alguna manera le está ocurriendo a Bolivia con el tema económico. A futuro se prevé una crisis económica, de los precios de los hidrocarburos, realmente está colocando a Bolivia en una situación económica muy difícil. Y creo que la economía, el bolsillo de la gente, a final de la gestión del presidente Evo Morales, no le va a cuestionar como el día de hoy posiblemente tenga todavía este término de tiempo antes de entrar una crisis económica muy dura. Creo que el gobierno está tomando su previsión en los políticos, adelantar un referéndum, adelantar
una posibilidad de reelección que va a ser mucho más fácil enfrentarla ahora, a inicios de la gestión, a finales de una gestión, con cuestionamientos a su política, no solamente económica, sino también a una política que no ha terminado de resolver problemas como la seguridad ciudadana, infraestructura hospitalaria, el tema de la educación, el tema de la erradicación de coca, es decir, varios aspectos que al final de la gestión van a ser muy complicados, muy difíciles cargar. Entonces creo que el gobierno está previendo esta situación y adelantándose en un escenario que por supuesto va a ser mucho más favorable. Quiero agradecer a Roy Moroni, analista político en Bolivia, ex parlamentario. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Irania, como siempre, un gran saludo a usted y a toda esa audiencia. Gracias.